Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos esta mañana y anhelando en mi corazón de que en este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios sea un tiempo maravilloso para sus vidas y para mi vida. Que cuando estamos en las cosas de Dios, pues poner esto en manos de Dios y vamos orando, mi hermano, para que Dios obre esta mañana. Padre, te anhelamos esta mañana, Señor, te glorificamos, hermoso Padre, y te damos gracias por permitirnos estar juntos esta mañana, Señor. Gracias por estos medios que nos permites, Señor, que a pesar de esta contingencia, Señor, tu palabra pueda darse, Señor, y que tu evangelio no se detenga, Padre eterno. Haz de que nuestros corazones esta mañana estén limpios, estén claros, hermoso Señor, y que no haya ningún estorbo que interrumpa, Señor, la bendición que tú tienes para con tus hijos, hermoso Padre. Úsame esta mañana, Señor, trae de nuevo, Señor, a mí, límpiame todo pensamiento, Señor, que no es correcto, y que haya, Señor, paz, que haya gozo en mi corazón por estar compartiendo de ti esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues desde hace tiempo, usted sabe, hemos venido compartiendo libros completos, así como lo ha estado disponiendo nuestro pastor, y ahora pues nos corresponde darle continuidad al capítulo 24 de Mateo. El domingo pasado nuestro pastor estuvo hablando sobre una parte del capítulo 24 de Mateo y hoy vamos a continuar con los siguientes pasajes. Quise ponerle un nombre a esta predicación y hace mucha referencia a lo que la estructura de estos pasajes que vamos a ver tiene relación. Siempre es un anhelo en mí el que podamos establecer de qué nos quiere hablar Dios hoy a nosotros. La palabra de Dios sabemos que tiene vigencia y tendrá vigencia por toda la eternidad porque la palabra así lo establece. Todo se acabará, dice, y la palabra permanecerá. Entonces, pero ¿cómo hacer nosotros para que poder entender y que esa palabra que sabemos que nos edifica, que sabemos que nos transforma, podamos en este momento tomar y hacer los cambios que se tengan que hacer para acomodarnos a lo que la palabra nos demanda, porque la palabra está escrita y la palabra se necesita ser revelada y nos la revela su Espíritu Santo. Entonces, pero es muy importante que la palabra se empiece a convertir en nosotros, en un estilo de vida. El día que Dios obre de tal forma que la palabra sea un estilo de vida para nosotros, nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Va a ser totalmente nuestra manera de vivir muy, muy diferente a como hemos estado acomodándonos. La palabra tiene esa intencionalidad de que a como la vayamos leyendo, podamos nosotros ir viendo y ir acomodando de qué me está hablando a mi vida, qué necesito transformar en mi vida para que nuestro ser cada día sea
alguien que edifique y que glorifique el nombre de Dios en todos sus asuntos. Entonces esta palabra que empieza en el capítulo 24 se ha estado hablando porque ahí los discípulos empiezan con algunas preguntas, y yo creo que el ser humano se ha hecho esas preguntas desde siempre. Este capítulo es complicado porque nos habla de los últimos tiempos, nos habla de unas predicciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un capítulo que muchos historiadores, que muchos que hacen comentarios bíblicos, aún entre ellos hay algunas diferencias, pero esperamos de que Dios nos hable esta mañana y que podamos esa palabra que vamos a leer hoy, esta mañana, pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Por eso el título de esta predicación es ¿de qué necesitamos huir hoy? Porque en los pasajes que vamos a ver a continuación, Jesucristo hace una predicción y también da una serie de instrucciones que necesitaban los que vivían en ese tiempo en Judea, que tenían que seguir para poder salvar sus vidas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer hoy qué instrucciones tenemos que recibir hoy para salvar nuestras vidas? Y esa es la idea de que a través de estos pasajes nosotros podamos hacer una analogía y podamos caminar de tal forma que nuestras vidas también no estamos viviendo en ese tiempo, pero estamos viviendo hoy, y hoy la palabra de Dios tiene vigencia para nosotros, porque nosotros estamos en sus caminos y siempre es en el anhelo de nuestras vidas de que podamos ser cristianos, que podamos ser siervos que van en búsqueda siempre de esa perfección, en búsqueda de esa luz, de ese pan de vida, de ese alimento que nos permita ir cada día más y más cimentados en lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces vamos ahí a la palabra, vamos a leer lo que es el capítulo 24, vamos a leer desde el 15, vamos a leer hasta el 20. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces aquí podemos ver de que nuestro Señor está haciendo una predicción de que cuando se vea de que el lugar santo, de que la casa de oración está siendo, va a haber una abominación desoladora, y que hace referencia al profeta Daniel. Aquí nuestro Señor dice, y pone algo muy interesante entre paréntesis, dice, el que lee, entienda. Entonces, es algo que desde ahí ya nuestro Señor Jesús está diciéndonos, ¿sabes qué? Lee, entienda. ¿A qué nos dice? De que realmente tenemos que poner atención cuando leemos la palabra de Dios. No tiene sentido de que estemos dándole lectura de manera así apresurada, sin ir entendiendo nada o entendiendo poco.
porque el entender poco, bueno, pues se daría poco, pero el entender mucho nos permitiría de manera así abundante poder compartir de lo que Dios tiene establecido en su palabra. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo hace referencia a que su lugar santo iba a ser destruido, iba a ser desolado, entonces iba a haber ahí una abominación. Y hace referencia a Daniel porque Daniel había hecho lo mismo. Ya hacía más de 500 años que Daniel había establecido, había dicho de que el lugar santo, el lugar, la casa de oración, ese edificio que se había construido para, para nuestro Señor Dios, iba a ser destruido, y que en el lugar santo se iba a poner una abominación. Entonces, ¿qué es lo que los creyentes, hasta nuestro Señor Jesucristo, a través del tiempo ha encontrado o hemos encontrado resistencia en cuanto a que las personas crean en Él, que las personas le sigan a Él? Y nuestro Señor Jesucristo entró en controversias con los judíos de aquellos tiempos cuando Él estuvo en la tierra también, de esa manera. Entonces, no es algo nuevo, ni tampoco es algo que hoy va a terminar, va a continuar porque está establecido en la palabra. Entonces, nuestro Señor había dicho eso, y hace referencia a Daniel, un libro de un profeta en donde se establecen más que cualquier otro libro realmente eh, que había hablado de una manera bien clara y bien precisa de lo que iba a ser el Mesías y de lo que era el reino mesiánico. Entonces habló con más claridad que cualquier otro en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ¿qué es lo que se ha buscado siempre por parte de muchos que no comulgan o que no creen en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, entonces, de que siempre han buscado desacreditarlo, siempre han buscado a través de comentarios, a través de argumentos que tratan de justificar ese hecho. Pero eso no es de hoy, ha sido de siempre. Entonces, cuando esas construcciones fueron destruidas, porque Daniel hace referencia a una destrucción que iba a haber, entonces, de acuerdo a los historiadores, en 1970, en el 60, perdón, en el 170, en el 168, ya nuestro pastor les habló sobre una destrucción que hubo del templo, y que ahí, eh, Antíoco había sacrificado un cerdo a un dios pagano, y lo sacrificó en el altar del templo santo. Entonces, Jesús está haciendo referencia a sus discípulos de ese acontecimiento, y que él también estaba prediciendo que ese templo que con entusiasmo le estaban enseñando a él también iba a ser destruido, y que también el lugar santo iba a pasar algo donde se iba a edificar una estatua en donde por ahí Tito colocó esa estatua para que se convirtiera en un ídolo, y que muchas personas y que muchos de ellos pues creían en ellos, pero realmente buscaban por todos los medios de desacreditar el nombre de nuestro Dios. Entonces, eh,
eso había venido ocurriendo y nuestro Señor Jesucristo de una manera bien clara les estaba diciendo de lo que había acontecido y de lo que iba a acontecer. Entonces, lo de nuestro Señor Jesucristo, de esa predicción que hace, ya en el 70, después de él en el 70, sabemos de que tuvo lugar, de que ese templo fue destruido y que mucho pues se debió a que los romanos lo hicieran, y que Tito en su momento pues también colocó ese ídolo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba prediciendo de lo que iba a acontecer. Pero ¿cómo nosotros tomamos esas ilustraciones, esas predicciones que hace nuestro Señor Jesucristo? Hoy, el lugar santo del Espíritu Santo sabemos que está en nuestro corazón. Ahí es el lugar donde el Espíritu Santo mora. Entonces, ahora, ¿de qué tenemos nosotros siempre estar pendientes? De que ese lugar santo no sea contaminado, de que ese lugar santo sea un lugar donde se honre, donde se glorifique, donde se busque de la presencia de Dios, y que siempre haya esa disponibilidad de, de todos los que somos, de los que somos templos del Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, le busquemos y que nos guardemos, porque sabemos que cada oportunidad o cada ocasión que se da en la vida de los cristianos, cuando sabemos que ofendemos a Dios, o que sucede algo y que no se hizo con intención, sabemos que ahí hay algo que realmente empieza a manifestarse con un desgano, se empieza a manifestar con una separación. Entonces, Dios está diciéndonos hoy, ¿sabes qué? Cuida de ese lugar santo. Cuida de ese lugar santo, porque ahí mi espíritu está morando, y quiere nuestro Señor que nosotros entendamos y que estemos prestos siempre a cuidar de ese lugar santo, a cuidarnos de tal forma de que todo lo que pensemos, de que todo lo que hagamos siempre sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enseguida, y en el 16 empieza a dar nuestro Señor Jesucristo una serie de instrucciones. Una serie de instrucciones para los que vivían en ese entonces allá en el pueblo de Judea. Y dice el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues en vuestra huida no sea que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba dando unas instrucciones que debería de seguirlas su pueblo. Entonces, cuando vieran de que eso estaba ocurriendo, entonces de ahí que es muy importante que el título de esta predicación no sea parte de nuestras mentes a cómo vayamos escuchándola. ¿De qué tenemos que huir hoy?
de qué tenemos que huir hoy? Jesucristo le dijo a sus discípulos y les dio esta palabra, y que esta palabra empezó a surtir efecto allá en el año del 68 antes de Cristo, porque cuando los cristianos de ese tiempo vieron que estaban siendo sitiados, de que estaban siendo estaban con la acechanza esa de esos enemigos, y que el templo se empezó en él a dar esa destrucción, ese incendio, se empezaron ellos desde el 68, dicen ahí los historiadores, que empezaron a salir porque ellos ya sabían de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Entonces, es importante que los cristianos veamos de que cuando exista peligro en nuestras vidas, es lícito que nosotros nos cuidemos, y que es obligación de que huyamos para preservar la vida. Pero ahora nosotros en la actualidad no estamos viviendo eso que así de manera literal lo pudiéramos considerar como nuestro Señor Jesucristo lo había predicho, pero estamos viviendo un tiempo donde, si consideramos que el corazón nuestro es el lugar santo donde mora el Espíritu Santo, significa que también nosotros tenemos que guardarnos de tal forma de que esas instrucciones que se le dieron y que están escritas en la palabra, y que deberían de huir a los montes, de que si estuvieran en una azotea no bajarse de ella, si estuvieran en el campo no regresar por nada a su casa. ¿Por qué? Porque eso les iba a traer un retraso en la huida. Y que oraran, dice nuestro Señor Jesucristo, para que eso no se diera o no se dé en los tiempos en donde sea invierno, porque sabemos que iba a ser complicado estar en la intemperie, que no se diera tampoco cuando las personas o las mujeres estuvieran embarazadas. ¿Por qué? Porque era tan complicado el poder ir huyendo, corriendo en esa situación, porque no iban a poder dejar ese producto preciado que llevaban en su matriz. Entonces, era algo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. ¿Saben qué? Se tiene que orar por todo eso para que las cosas sucedan, y que de alguna manera, cuando nos pase, bueno, que nuestro Señor, nuestro Dios obre. ¿Por qué oramos a nuestro Dios? Porque siempre estamos en una comunicación permanente con Él. Porque buscamos de que su misericordia, de que su gracia siempre nos cubra, de que haya siempre el favor de Dios para con nosotros. No significa que vamos a estar fuera de tribulaciones, no significa de que no estemos pasando por peligros, y usted lo puede notar ahorita con esta pandemia que está sucediendo, de que están pasando y que están muriendo muchas personas, y que están muriendo cristianos, pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que orar, porque la copa de la tribulación, o la copa amarga que puede tocarnos a nosotros también como hijos de Dios, porque nosotros no estamos fuera de esa posibilidad. Cuando oramos a Dios: Señor, si eso va a ocurrir o va a pasar en nuestras vidas, que esa copa amarga
yo tenga el temple suficiente o dame el temple suficiente para que pueda resistir. O que en tu misericordia y en tu gracia esa copa no sea tan amarga, Padre, que yo pueda resistir. Entonces nuestro Señor nos está aconsejando esta mañana que tenemos nosotros que estar orando, y así como esas instrucciones que le dio a ese pueblo en Judea que tenían que hacer para huir de eso que iba a acontecer, yo les pregunto esta mañana, ¿de qué tenemos que huir nosotros hoy? ¿De qué hay que cuidarnos hoy? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer para que ese lugar santo no se convierta en una abominación, no se convierta en un lugar lleno de ídolos y de situaciones que no honran el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué tenemos que cuidarnos nosotros para que ese lugar santo cada día vaya siendo edificado y que el Espíritu Santo se regocije el vivir en el corazón de usted, el vivir en el corazón mío? ¿De qué tenemos que cuidarnos hoy o de qué tenemos que huir hoy? Hay tantas cosas, hermanos, hoy en la actualidad que nos hacen perder el rumbo y que nos hacen perder la dirección y nos hacen que quitemos los ojos de donde tenemos que tenerlos bien puestos. ¿De qué tenemos que huir hoy? El mundo está lleno de cosas que ofrecen y que muchos de nosotros, de los cristianos caemos también en muchas de las circunstancias en ponerle atención. Nosotros debemos de huir de que en nuestro ser, en nuestro caminar con Dios, no nos convirtamos en alguien que la doctrina que se está dando y que está escrita en la palabra de Dios se convierte en una rutina. La palabra de Dios es una palabra que tiene vigencia todos los días y que todos los días nos invita a que seamos nosotros mejores siervos comprometidos. Entonces, cuando hay apatía en la vida del siervo de Dios, cuando hay apatía en el pueblo de Dios, es algo de lo que tenemos que huir. Porque si no huimos, va a acontecer que ese lugar, el cual debe de estarse edificándose a diario, no esté haciéndose de tal forma que nuestras vidas están siendo transformadas y están siendo cambiadas, porque cuando hay ociosidad en el cristiano, ¿qué es lo que pasa? Menosprecio la palabra de Dios, menosprecio su lectura, y no hay ese momento que tengo que dedicarle todos los días de leer una porción de la palabra de Dios y poder meditar en ella y pedirle al Señor que se convierta ese pasaje en un estilo de vida y que nos permita caminar con sabiduría, que nos permita caminar honrándole el nombre de Él. Bueno, cuanto hay negligencia en leer la palabra de Dios, mis hermanos, de eso tenemos que huir. Tenemos que huir cuando hay apatía por no orarle a Dios. Porque esa es la manera como nos comunicamos con Dios. Y si usted es cristiano, si usted cree en Dios y si yo soy de los mismos, pero no trato de hablar con Él, significa que no estoy creyendo en ese Dios. Porque si creyera en Él,
todos los días encomendaría mi vida en sus manos, pondría la vida de mis hijos en sus manos, pondría mi trabajo en sus manos, el sustento de Él en sus manos, que nos aparte de toda maldad. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en alguien, en un Dios poderoso que puede hacer todo eso. Pero si no oro, significa de que no estoy creyendo que hay alguien tan poderoso que puede cubrirnos todos los días y que esos pensamientos que no edifican y que están ahí dándose y que si nosotros le abrimos el espacio, bueno, pues van a tomar un lugar importante y que no van a edificar nuestras vidas. Tenemos que huir, hermanos, de la apatía, de orar, hermanos. Es algo que es una necesidad. Es tener fe en que alguien nos está escuchando. Es tener la certeza de que las cosas van a pasar aunque no las veamos. Porque así es la fe. Y esa fe la manifiesto cuando yo le oro a mi Señor y que pongo todo en sus manos. Entonces, cuando sucede de que en la vida empieza a haber mucha apatía por hacer las cosas que honran y glorifican el nombre de Dios, es estar, hermanos, como los insensatos que en ese tiempo no siguieron las instrucciones que nuestro Señor había dejado en su palabra. Porque si dice que si en su palabra Dios establece de que Él se ocupará de nuestros negocios y que nosotros nos ocupemos de los de Él, ¿qué significa eso? De que tenemos nosotros siempre que dándole el primer lugar, hermanos, el primer lugar a las cosas que vienen de nuestro Dios. Que Él sea el que ocupe el primer lugar en todo, mi hermano, en todo. Y cuando eso pasa, Él se va a ocupar de lo de nosotros. Pero qué triste es que en muchas de las ocasiones menospreciemos el escuchar la palabra de Dios en sus predicaciones, cuando menospreciemos en los estudios bíblicos que nuestro pastor está llevando los viernes y que no nos conectemos, cuando menospreciemos la oración de los martes. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en cosas que son afanes de la vida, pero que en nada nos va a edificar eso, hermanos. Y eso no significa que habrá momentos que tengamos nosotros que perdernos alguna de esas oportunidades que tenemos de escuchar la palabra el domingo, el viernes, el martes. No significa que no pueda suceder, pero en mi corazón y en mi mente siempre debe de haber la intencionalidad de que eso ocupe el primer lugar. Porque cuando lo menospreciamos, cuando no le damos el lugar que le corresponde a esas oportunidades que tenemos cada semana de estar en comunión juntos, significa que nosotros no le damos importancia a las cosas de Dios, mis hermanos. Y se tienen que decir de esa manera. Y las tenemos que concebir nosotros siempre pensando en que si todo eso queda aparte
y empezamos a experimentar una manera diferente de vivir, nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada totalmente. Cuando el hombre o cuando los papás menospreciamos también educar a nuestros hijos, que renunciamos a ser el sacerdote que Dios nos llama a ser en la familia, estamos nosotros también no siguiendo unas instrucciones que están establecidas en la palabra de Dios y que tarde que temprano va a traer sus consecuencias. Porque les comentaba a mi hija ayer y a Cristian que la verdad es tan importante de que ellos estén tan adheridos a lo que es la palabra de Dios, que no menosprecien en ningún momento el estar cerca, aprovechando y escudriñando, porque su matrimonio va a ser cimentado, va a ser dirigido de acuerdo a lo que tiene Dios establecido. Pero si no sucede eso, vamos a pegarnos a lo que se nos enseñó en el matrimonio con una gran ignorancia de nuestros papás, o vamos a pegarnos a lo que escuchamos o a lo que es nuestra sabiduría. El hombre, la mujer necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos, mis hermanos, de poder ir caminando como a Dios, como a Dios le agrada. ¿Cuántas cosas hay en el mundo ahorita que nos separa, que nos desanima, que nos hace que tengamos apatía? Esos tiempales que se toman para ver la televisión, para ver los juegos, para dedicar a estar dándole vueltas en su mente a problemas, en igual de que esos problemas sean puestos en manos de Dios para que Él tome control de ellos. Hermanos, la palabra de Dios es para nosotros. Las instrucciones de Dios que dio en aquel tiempo tienen vigencia hoy y necesitamos nosotros, mis hermanos, poder entender esa parte y que empecemos a hacer cosas que a diario nos edifiquen, a diario nos edifiquen. Vamos a leer enseguida, dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, esto que nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndoles a sus discípulos, era de algo que realmente
les estaba tratando de mostrar y que nos muestra a nosotros de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Todo eso de lo que habla que de que iba a suceder, de que iba a suceder así como lo marca la palabra, de una manera horrorosa, los acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos esa aflicción de aquellos días se puede expresar de la manera siguiente. Dice en el 21, será una gran tribulación cuando no la ha habido ni la habrá jamás, o cuando no la ha habido ni la habrá. Entonces, si nosotros, si nosotros nos quedáramos ahí en este pasaje y que únicamente dijéramos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, pudiéramos irnos allá a Daniel 12:1, en donde nos muestra que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mis hermanos, si nos quedáramos en esa parte del pasaje en donde dice ahí en el 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, pudiéramos encajarla perfectamente en este pasaje del, del, del capítulo de Daniel. Pero cuando ya dice que allá adelantito en donde dice, ni la habrá, dice, ni la habrá, no creo que lo que haya acontecido allá en el 170 antes de Cristo, ese acontecimiento, o en el 70 después de Cristo, haya ocurrido esto que nos está marcando la palabra de Dios. Cuando ya se refiere que ni la habrá, es muy probable que se nos esté hablando de los últimos tiempos y que pudiéramos también ahí en Daniel 12:1, pero también pudiéramos agregar el 12, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando significa de que no lo habrá, tenemos que nosotros direccionarnos hasta los últimos tiempos, mis hermanos, hasta los últimos tiempos, porque esto aún no ha pasado, no ha llegado, pero nuestro Señor ya en su palabra nos establece también acá en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, vamos a leer el 14, 7:14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos allá adelantito y vamos a leer el 12:17. Y dice, ahí mismo en Apocalipsis dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos allá adelantito, el 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua o nación. Nuestro Señor, cuando está dirigiéndose a través de su palabra a nosotros y se dirigió a ese pueblo en ese entonces, estaba hablándonos, hermanos, de estos tiempos que iban a y que están por llegar, que están por suceder. No sabemos cuándo, pero la verdad, hay muchas doctrinas que se enfrascan y muchos hermanos que se enfrascan en querer dar con el clavo sobre lo que Dios tiene escrito, y que sabemos que es complicado entender toda esta parte. Pero ¿qué es lo que no es complicado? Entender de que cuando estamos en sus caminos, siempre tendremos el respaldo de Él. Porque dice que Él levantará a todos los muertos que estuvieron en Cristo para juntarlos con todos los que vivan en ese tiempo y formar su pueblo, mis hermanos. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver, porque ¿qué es lo que a como sea, a como se den todos estos acontecimientos, a como se den, el que es inconverso, el que no conoce de Dios, debe de buscarle, porque tiene que huir de ¿qué? De la ira venidera. Nosotros ¿a qué estábamos sujetos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Estábamos sujetos y estábamos bajo la ira de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, al momento de tener misericordia de nosotros y que hizo voltear nuestros ojos a Él y que creéramos en Él, esa ira, mis hermanos, quedó fuera ya de lo que es nuestras vidas, porque Él vino a dar su vida para que la ira de Dios ya no estuviera sobre todos los que creen en Él. Entonces nosotros hemos creído, nosotros estamos fuera de esa ira, pero si nos ponemos a dar reflexión y podemos analizar todo esto que les estoy comentando de los últimos tiempos, al inconverso, a como sea, tiene que huir de la ira de Dios. Y para huir de la ira de Dios vamos a ir a Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2 del 3 hasta el 16. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras? Vida eterna a los que perseverando en bien hacen hacer
En bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mis hermanos, a como sea la persona inconversa tendrá que huir de la ira venidera, y la manera como el único camino y la única oportunidad que tiene es que se acerque a nuestro Señor Jesucristo, el quien vino a entregar su vida para que nosotros seamos salvos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros, cuando eso suceda y que eso pase? Bueno, los que son inconversos, pero ¿qué pasa con los que son creyentes? Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que siempre velar, tenemos que ser sobrios, tenemos que alentarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer 4, 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos. A los que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados lentamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, mi hermano. Y vamos al 5, 4, aquí mismo. Dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Eso es lo que tenemos que
nosotros tener siempre en mente esto que les acabo de leer y que viene a animarnos a que seamos sobrios, que estemos vigilando, que estemos pendientes de que ese pendiente de estar huyendo de todo lo que no va a edificar nuestra vida, de todo lo que nos va a acercarnos a Dios. Tenemos que estar muy pendientes de huir de todo lo que nos aleja de Dios y hacer todo lo que nos acerca a nuestro Señor. Entonces, dice que en ese tiempo será una tribulación tan insoportable que si aquellos días no fuesen acortados por la rápida venida del Hijo del Hombre, no se salvaría nadie, en el versículo 22 y 27. Mis hermanos, Dios siempre tiene control de sus hijos y de los que ama. Y Él hará conforme a lo que tenga que hacer para que su pueblo que le hemos seguido, para su pueblo redimido, esté salvo de todo esto, mis hermanos. Y aún, mis hermanos, de que tengamos tribulaciones en ocasiones, o que esas tribulaciones a veces se nos hacen muy largas o se nos hacen permanentes, los que creemos en Dios y estamos ciertos de que Él, a través de esa tribulación, está haciendo algo, está haciendo su voluntad para que nosotros seamos cada día más a su imagen, le demos gloria a Dios por ello. Yo sé que no nos gusta mucho de lo que nos pasa, pero Dios tiene la autoridad y tiene la autonomía y tiene el poder, mis hermanos, para hacer su voluntad en nuestras vidas. Y si creemos en Él, siempre su voluntad será lo mejor. Porque si algo está ocurriéndonos, si algo nos está pasando y nos enfrascamos a decirle al Señor, quítame esto, ya quiero que se termine, pero su obra y su voluntad no se ha terminado, mis hermanos, porque Él quiere que crezcamos a su imagen, que sea hecha su voluntad en todo, mis hermanos, que sea hecha su voluntad. Entonces, en aquellos tiempos dice la palabra que se levantarán también falsos dioses, se levantarán falsos profetas y que habrá grandes señales, mis hermanos, grandes señales, y que eso, porque Dios así lo quiere, así lo tiene planeado. Pero dice que ese tiempo, Él tiene el control sobre ello. ¿Para qué? Para que todos los que somos parte de su rebaño, aún en situaciones complicadas, permanezcamos y que continuemos y que le busquemos y nos rindamos cada día más y más. Y dice ahí en el 27 que va a venir de una manera cuando Él se presente en su segunda venida, dice ahí en el 23, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, ahí ahora que tengo oportunidad de estar allá en el rancho y que me doy esa oportunidad de contemplar, de acostarme ahí en lo que es el portal y ver el cielo. Y en estos tiempos de lluvia nos comentábamos mi esposa de cómo Dios
hizo tantas cosas maravillosas que solamente Él pudo hacer. Y si dice que su venida va a ser tan rápida como un relámpago y que todos los verán, y que cuando nos digan, allá está Jesucristo y que nos pidan que salgamos allá, que no hagamos caso, que no es cierto, que está en el aposento, tampoco hagamos caso, pero que volteemos hacia arriba, porque Él llegará en las nubes y será como un relámpago, dice la palabra de Dios, y veía los relámpagos, mis hermanos, que lo veía a un lado, pero que en aquella prontitud, si lo veía a mi lado izquierdo, en aquella prontitud podía trasladarse al lado derecho, pero con una rapidez maravillosa. Entonces, esa es obra de Dios, mis hermanos. Esa es obra de Dios, pero toda esa obra, mis hermanos, fue hecha y está de tal forma visualizada para que los que le pertenezcamos, para los que vivamos en sus caminos, siempre tengamos el respaldo de Él. Y el último capítulo dice, mis hermanos, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Otras versiones dice los buitres, porque realmente si usted se pone a pensar, las águilas no comen cuerpo muerto, sino vivo. Y los buitres, esos sí llegan y acaban con toda la carroña. Y en aquel tiempo de gran tribulación, dice la palabra de Dios, que en su venida se producirá una gran batalla donde habrá de haber muchas muertes, muchos cuerpos muertos habrá de haber, y que dice que en ese momento se agruparán las aves e irán allá. Así es, mis hermanos, así doy gracias a Dios esta mañana por la gran oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Yo oro siempre para que esta palabra haga efectos en mi vida, porque la verdad, mis hermanos, yo soy quien más lo necesita. Ya usted es la decisión que usted toma, es su reflexión la que usted hace en cuanto a si la necesita o no. Gracias, mi Padre, por esta oportunidad que nos diste de estar juntos. Y quisiera despedirnos, mis hermanos, a través de una oración. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos, Señor, siempre, Padre, porque tú, Señor, has hecho posible que te conozcamos, nos has acercado a ti, Señor. Has hecho posible, hermoso Señor, que caminemos contigo, que pertenezcamos a esa hermosa y maravillosa congregación Torrefuerte, Padre hermoso. Permítenos, Señor, siempre ir juntos, Señor, ir en un mismo sentir, ir llenos de tu Espíritu, Señor, y que tengamos un despertar siempre, Señor, todos los días, por honrarte, por darte la gloria a ti, Señor, por desechar, por huir de todo aquello que nos estorba y que no edifica, Señor. Sé con tu pueblo, hermoso Señor, sé con nuestro pastor, Padre eterno, para que siempre, Señor, sea usado como tú quieres usarlo, hermoso Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios me los guarde, que Dios les acompañe en esta semana y siempre, y que pronto podamos estar juntos, saludándonos de manera presencial, que podamos hacerlo. Muchas gracias, un abrazo para todos.